Muy buenas tardes a todos, un saludo a todas las instituciones que nos acompañan y apoyan a sus representantes. Estamos muy felices de poder dar inicio a la cuarta charla que tenemos de las charlas técnicas virtuales. Hablemos de geomecánica. Hablemos de geomecánica. Estas charlas son un espacio abierto para toda la comunidad interesada en la mecánica de rocas y ha sido organizada por la Asociación Boliviana de Geomecánica para conmemorar los 10 años de su fundación y vinculación a la ISRM en septiembre del 2010. La Asociación Boliviana ha sido fundada en el Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón en febrero del 2010 y con el apoyo del profesor Álvaro González nos vinculamos a la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ISRM, cumpliendo con los requisitos y siendo aprobados por unanimidad como capítulo boliviano desde septiembre del año 2010. Desde septiembre del año 2010. En diciembre de ese mismo año fue nuestra primera participación institucional con la presentación oral en el 7º Congreso Sudamericano de Mecánica de Rocas, organizado en Lima, Perú, y también nuestra primera reunión en el Consejo Sudamericano de la ISRM. 10 años después de nuestra fundación y con el mismo espíritu y ánimo y dando cumplimiento a nuestra razón de ser, con los objetivos planteados, siempre en mejorar nuestras habilidades de ingeniería de rocas. La Junta Directiva organiza en ese sentido un ciclo de exposiciones técnicas virtuales que en su cuarta presentación el día de hoy y concluye el 16 de octubre del 2020. En estas semanas contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales de gran talla profesional, de los que estamos seguros aprenderemos bastante. En este sentido, y sin extenderme más, continuemos con las charlas técnicas virtuales, hablemos de geomecánica. Para esta ocasión, contaremos con la presencia del vicepresidente de la Asociación Boliviana de Geomecánica, profesor doctor Gabriel Rodríguez Roca, que hará la presentación de nuestro expositor. Gracias, doctor. Siga. Tiene la palabra. Muchas gracias y un gran saludo y viendo en este momento a los colegas Dani Rodríguez Sandoval y Vladimir Ugarte Ontiveros, quienes nos van a exponer el tema procesos de estructuración de las rocas del sillar, acá en Cochabamba. Dani Rodríguez es un estudiante egresado de la Universidad Mayor de San Simón del año 2006. Él hace el primer máster científico de geotecnia de San Simón en el año 2007-2008. Después él parte a trabajar hacia la Administradora Boliviana de Carreteras, donde por esfuerzo, tesón, llega a ocupar muy pronto la Coordinación Nacional de Construcciones, el ABC, hasta el 2012, cuando decide él seguir estudiando, capacitándose y se va a España, donde vence en forma totalmente satisfactoria el curso de maestría en la Politécnica de Cataluña. Además, debo que vale la pena que sepan, logra de que San Simón empieza a participar en proyectos de envergadura internacional de investigación y financiamiento de la Comunidad Económica Europea y además con la participación activa de San Simón, habiendo en ese entonces solamente 2 universidades latinas en estos programas, San Simón de Cochabamba y San Juan de la Argentina. Después sigue estudiando y hace una maestría en conservación y explotación de carreteras en la Universidad Isabel I en España. Y volviendo al país, él se habilita para dar clases en temas especiales de la geotecnia en la UNAM y además se convierte por mérito propio en director del laboratorio de geotecnia.
El 2015, lamentablemente, una otra dirección y se va a trabajar a la corporación, al banco de la Corporación Andina de Fomento, con sede en Brasilia, donde trabaja como especialista en carreteras durante 5 años. En este transcurso, en el tiempito, pregúntenle a él de dónde sacaba tiempo, para hacer su MBA en transportes de carreteras en el Instituto de Posgrado de Goiânia, en el Brasil. Actualmente él ha retornado al país y él trabaja como gerente general de la empresa de ingeniería de geotécnica, sobre todo estudios e investigaciones geotécnicas, y sigue con su afán de la investigación básica. Por otra parte, el segundo autor de esta escuchar en los próximos minutos es don Vladimir Ugarte Ontiveros. Por 2008, él hace un diplomado en educación superior en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, en el 2011, y su maestría en el CEDEX en Madrid, el año 2012. Y a partir de todo este tiempo participa activamente en varios proyectos importantes de infraestructura básica como especialista en geotecnia, sí, habiendo sido además del 2010 al 2012 director del laboratorio de suelos de la ABC y docente de varios cursos de posgrado. O sea, esos son los autores y los que nos van a exponer entonces el tema citado, procesos de desestructuración de las rocas del sillar. Tiene la palabra los expositores, por favor. Gracias, doctor Gabriel Rodríguez. Gracias, Isabel, por la presentación. Es grato estar al aire con temas tan importantes para nosotros y para la gente que realmente quiere a la geotecnia. Entonces, pues haré la presentación de procesos de destructuración de las rocas, en este caso hablaré de las rocas blandas, hablaré también de lo que significa el proceso de degradación o desestructuración de este tipo de rocas blandas, los eventos que suceden generalmente en estas zonas con unas complicaciones adicionales referidas a lo que es la humedad relativa del ambiente, precipitaciones altas, etcétera. Y más aún las complicaciones sísmicas que tiene la zona. Entonces, sin más preámbulo, esperemos que les guste la presentación y empezamos con las láminas que hemos preparado para compartir. Muy bien, este es el contenido que vamos a compartir con ustedes, algunos hallazgos de este tipo de rocas, principales características ya estudiadas en muchas partes del mundo y comparadas. Al final tendremos unos modelos constitutivos avanzados que reflejan estos comportamientos de la desestructuración, siempre viendo antes cuáles son estas características o propiedades geomecánicas de estos materiales. Y tendremos unas conclusiones para después discutir algunas preguntas que tengan. Para poner un contexto general de la zona del sillar, puedo indicar que, bueno, tenemos un mapa del Sergio Tejmín que es muy utilizado para el país y ubicamos en el centro mismo de la región, en este caso del país de Bolivia, y esta es la región del sillar. Podemos ver ahí unas imágenes del Google Earth, nos muestra el trazo en rojo, lo que es el trazo en sí de la carretera que en el momento se está construyendo y es una doble vía por la capacidad de tráfico que tenía, asimismo las complicaciones que se tenía. Contarles un poco de la historia, se ha buscado muchos otros trazos que puedan ser mucho más estables, pero se tiene un conjunto de complicaciones con las cuales vamos a estar desarrollando en esta presentación. En sí, se ha tenido 2 o 3 diseños, el par vial y ahora la que se está actualmente construyendo. Y bueno, mostramos una geología un poco complicada. Vamos a mostrar una
parte de la orogenia de la zona, que es también muy complicada, y las condiciones meteorológicas que complican aún más. Entonces, yo muestro una figura muy interesante, sacada de este autor, Bedis, y posteriormente utilizada por Brook et al. Ellos nos transmiten ciertas preocupaciones que tienen y respecto a unas mediciones que han realizado con GPS estacionarios en la zona, en general en Bolivia, más aún centrados en la zona del sillar que estoy mostrando ahora. Esta zona del sillar, bueno, tiene ciertos desplazamientos medidos con GPS y el resultado de ellos son 5 milímetros de desplazamientos al año. Estos desplazamientos, bueno, son tensiones principales tectónicas y que van contra el cratón en este caso de Sudamérica. Bien, esta zona tiene una forma de codo, como ustedes pueden ver en las láminas. Adicionalmente a aquello, podemos observar que en el cratón que hemos mencionado, no se generan desplazamientos ningunos por ser una zona llana y por tener otras características regionales, pero sí, de acuerdo al estudio de Brook del 2011, podemos mostrar que sí se tiene unas acumulaciones de energías en esa zona. Producto de ello, tendremos pequeños sismos mostrados por en este caso, los estudios realizados por el Observatorio de San Calixto. Entonces, asociado, digamos, a la orogenia de la zona, se torna muy complicado poder trabajar en esta zona, ¿sí? Tenemos aproximadamente calculado por el Observatorio San Calixto, tenemos ante un periodo de retorno de 10 años, tenemos un 0.01 G para utilizarlos probablemente en las infraestructuras y poner nuestro sismo. Adicionalmente nos indican que vamos a tener una falla, existe una falla, perdón, vamos a tener un evento previsto en 6.8 y estamos hablando pues con intensidades máximas importantes en la zona. Bueno, recordemos un poco, y ahí voy a precisar el dato, la falla de Aquile, que era en la parte inferior, o digo, en este caso el sismo de Aquile, un terremoto que ha sucedido los años 1998, tenía una magnitud de 6.8 y bueno, se espera tener un sismo de esa misma magnitud en una falla de casi 500 kilómetros. Esta es una recopilación que alerta un poco a la zona misma donde nos vamos a enfocar en estos momentos. La zona había dicho que es muy complicada por el tectonismo que hemos mostrado y ahora mostramos la humedad relativa de la zona. Medidos hasta el 2018, es un trabajo que hizo Danilo Torrico, habíamos medido que, tenemos humedad relativa de hasta 95%, teniendo una media de 82%. Una estación de Chipiriri, cerca a la zona del Chapare, nos muestra estos valores y podemos decir, bueno, la zona se va complicando cada vez más. Pues bueno, tengo un pequeño resumen, digamos, de qué significa el contexto con los que vamos a describir para entrar después a este comportamiento que nos interesa. Bueno, la zona del sillar habíamos dicho que forma un codo de área de influencia geomorfológica, lo cual genera un clima, un microclima en la zona, diré yo macroclima, muy interesante, donde tenemos precipitaciones de hasta 6.000 milímetros de media anual. La humedad relativa, les había dicho que es 82 en promedio, y se complica aún con la falla de Mandeyapecua, que tendría una extensión de 500 kilómetros, y corrijo ahí el valor, es de, se espera tener una generación de un terremoto cuantificada desde 7.2 hasta 8.3. Entonces, estos aspectos generales del contexto del sillar pueden aún empeorar la situación que ahora vamos a describir, que es el tema de la desestructuración de las rocas.
Los eventos recientes, para poner un poco en contexto cuál es la importancia del estudio del sillar para Bolivia. Sabemos que la carretera del corredor bioceánico está proyectada por esta zona. En el momento están construyendo la doble vía, que ya había comentado, pues es una zona importante. Sé que el tráfico no es importante para otros países, pero estamos hablando de aproximadamente 10.000. Ahora yo creo, estimo, debe estar en aproximadamente 15.000. Entonces, veamos algunos eventos que han sucedido. Hablamos del deslizamiento del 121, más conocido como el Puente San Pedrito. Bueno, ha generado una interrupción importante en un tiempo también importante. Estas son fotografías del periódico La Opinión. Se ve que en este caso fallaron los estribos, fallaron las fundaciones y lógicamente el tablero del puente. Tenemos una tubería en la siguiente foto, lógicamente que transporta, es un oleoducto que estaba empotrada o apoyada al puente y bueno, tenemos algunos datos para un poco ver el contexto de la importancia del estudio de estas rocas. El colapso del puente se ha generado en 2015, la ubicación, bueno, desde el kilómetro 121, y el tipo de deslizamiento sería una corriente de derrubios, que sería un debris flow, causado por esta cuenca que ustedes ven. Bueno, en este tipo de eventos sabemos que hay zonas de aporte, que generalmente son deslizamientos que van a cerrar o cortar o generar represamientos en el curso del río, en la cuenca, y estos van a ser rebasados por las presiones de agua acumuladas y generan la corriente de derrubios. Se caracterizan generalmente por llevar sólidos en un porcentaje alto, hablamos de 60, 70%, y lo demás agua, ¿no? Para llegar al 100%. Bien, entonces, nuevamente, tenemos socavaciones de los pies de taludes, generan deslizamientos, y en este caso, estos derrubios han sido transportados por una zona de canal que ustedes ven claramente en esta fotografía de Google Earth y bueno, ha generado un impacto contra el puente y el colapso del mismo. Entonces, se repite con algunos de los deslizamientos ocurridos. Estamos hablando ahora de la 114. Este año, en febrero, se ha generado un deslizamiento de una magnitud muy importante. Lo que estamos viendo ahora es básicamente un escarpe principal de lo que es un deslizamiento con un tipo de falla circular o traslacional. Vemos otro escarpe, que no es el principal, y la parte del pie del talud, se ve acá la carretera o la plataforma de la vía que ha sido interrumpida justamente por este deslizamiento. La siguiente fotografía que estoy presentando es vista al otro lado del río y vemos claramente que ha habido ciertas socavaciones y bueno, no ha represado totalmente el río, pero sí estos son los eventos que generalmente represan y al final son rebasados por las presiones de agua y arrastrados por los ríos, ¿no? Generalmente estos eventos se generan por pendientes altas, transporte de materiales gruesos, generalmente arenas, gravas, en este caso bloques o boulders. Es un evento que había dicho se ha generado el 2020 y bueno, ha causado grandes problemas y pérdidas económicas importantes. Un aspecto importante que me gustaría mencionar y vamos a hacer referencia posteriormente serían la velocidad de estos eventos, ¿no? Generalmente son rápidos a moderados. Este evento, como vemos, hemos puesto tres puntos ABC. En el año 2013 se ven con ninguna afectación. El 2018, estos mismos puntos, vemos ya un pequeño deslizamiento en la parte superior de la plataforma. Veamos un poco más algunas fotografías. Este es el punto A que les había mostrado. Vemos la casita
para el año 2015 y vemos posteriormente la casa con un deslizamiento de esta zona. El punto B, veamos unas fotografías antiguas, tenemos el punto B marcado y vemos también que el río en este caso ha generado ciertas socavaciones y bueno, por las pendientes que tiene, ha ido divagando y socavando el pie del talud. El punto C, que sería la parte superior, el escarpe, vemos las características del material. Un material coluvial que tiene un espesor no más de 2 metros, 1 metro, y bueno, la vegetación. Después tendremos estas rocas que son las pisadas, lutitas meteorizadas, en general son esa familia de rocas. En algunos sectores encontramos otro tipo de rocas, como son areniscas cuarcíticas, limolitas, pero algunas estratificadas, que quiero decir que intercalaciones de estas mismas, pero en general se podría encontrar o se encuentran la familia de lo que son las lutitas, metalutitas, pisadas, esquistos. Esas rocas con ciertos grados de metamorfismos están presentes en toda la región del sillar y son las que vamos a describir posteriormente. Otro deslizamiento, que sería la del kilómetro 100 más 800, esto es gracias a la empresa Álvarez, que ha trabajado muy bien en la zona y conoce más bien, muy bien también la zona, ha instalado prefiómetros y la verdad ha solucionado muchos sectores que tenían muchos problemas. Bueno, esta zona en específico se comporta distinto porque se tiene unas rocas que no están con un grado de metamorfismo muy alto y bueno, se ha generado una falla plana con una falla en el pie y bueno, y ciertas socavaciones en el río que está en esta parte inferior. En general, digamos, tenemos una falla principal a la cual nos hemos enfocado inicialmente cerca de la plataforma y después se ha ubicado ciertas otras fallas que han generado esta otra falla, ¿no? El pie del talud ha sido descalzado, por lo tanto se han ido generando inestabilidades en la parte superior hasta llegar a este punto más alto donde teníamos una roca mucho más competente, con ciertas características, una estructura muy bien definida, pero se ha generado unas fallas planas y se ha podido instalar algunos inclinómetros por la empresa Álvarez y Uriel, que es una empresa parcera también nuestra. Muy bien, como había mencionado, este talud tiene una falla plana y una rotura de pie. Entonces, se sigue repitiendo algunas características de estos deslizamientos. Tenemos el deslizamiento del 115, tenemos dos fotografías, vemos acá el escarpe principal de la falla en la plataforma, vemos agrietamientos que son continuos en las plataformas, que estos generan penetración o infiltración de agua y bueno, empeoran la situación, ¿no es cierto? Presiones de poros mayores, tenemos pues zonas mucho más complicadas, porque además de la degradación que tienen estos materiales, el agua será un factor importante del cual tenemos que conversar en lo posterior. En la siguiente foto vemos otra fotografía extraída de los estudios TESAS de ABC, también con algunos escarpes, pero no tan importantes como los anteriores. Se ha mapeado, se tiene el plano geológico de la zona, realizado por el estudio de ADC, los cuales gentilmente nos han proporcionado la información para dar un pantallazo de los colapsos que han sucedido y la importancia del estudio de este tipo de rocas y los eventos generados en el sillar. La velocidad es muy lenta en este caso, estamos hablando de un creep o flujo muy lento y bueno, los deslizamientos en este caso serán mucho más lentos, ¿no es cierto? Y mucho más pequeños que el caso anteriormente visto. Esta es la zona estudiada y simplemente con estas fotografías queremos ver cuál es el curso del río y cómo por las velocidades y las pendientes han ido cambiando en el tiempo y bueno, al final tenemos este tipo de catástrofes.
Bueno, en general podemos hacer un resumen de estos eventos. Lo que podemos decir, se repite, corrientes de derrubios, no solamente por el puente San Pedrito, tendríamos uno antiguo, que es el puente Gumucio, que también se ha generado a gran escala estas corrientes de derrubios y unas crecidas muy altas en el río, y se ha llevado un puente también muy importante donde ha habido fallecidos y bueno, ha sido una catástrofe, bueno, importante. Después tenemos algunas características, los deslizamientos y represamientos, que son característicos de las corrientes de derrubios. Reactivación de movimientos antiguos, ¿no? La socavación de pie de talud es importante, así como las lluvias intensas en la zona. Entonces, vayámonos quedando con ciertos conceptos para ver después la importancia. Me gustaría, y para las preguntas posteriores, y sería importante hacerlas en función a estos conceptos que estamos lanzando. Entro yo ahora a la microestructura y su influencia de estas rocas. Hemos tratado de seguir la normativa de la ISRM o las recomendaciones para poder dividir cuál es el grado de meteorización de este tipo de geomateriales. Pues ha sido un poco complicado porque el grado 4 o 5 son muy parecidas el grado 4 al grado 3, el grado 2 al grado 3 en este caso. Entonces hemos tomado una roca meteorizada, que sería esta M2, la roca fresca, hemos tomado a una profundidad de algunos sondeos que se ha realizado, a una profundidad de 26 metros para estos estudios, pero bueno, contarles que en la zona se ha realizado ahora más de 100 sondeos, entonces tenemos todos los perfiles ahí disponibles para seguir estudiando estos materiales. Y el suelo residual, que en este caso vamos a llamar como suelo, bueno, es un suelo totalmente desestructurado, como ven en la fotografía. Estamos haciendo un ensayo de Torbane para determinar la resistencia no confinada de este suelo. Pues bien, hemos realizado los ensayos de petrografía, difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y la microscopía SEM. Para las rocas simplemente petrografía, y para todos los otros materiales hemos hecho estos 4 ensayos donde tenemos la siguiente información. La petrografía de las arcillitas, bueno, cuando se hace un ensayo petrográfico generalmente se tiene específicamente el nombre, y en este caso el nombre de esta muestra ha sido una metaarcillita de Epidoto. ¿Qué tenemos en la fotografía? La fotografía tenemos ciertos clastos o matrices. Por un lado tenemos en este caso el carbón, pero cómo se ha podido diferenciar cuantitativamente, nos muestran un 10% de la muscovita, el cuarzo en un 7%, y me gustaría que vean el valor de la pirita en un 5%. El epidoto tendría un 20% y la arcillita en general 58%. Me gustaría que se queden con estos valores de 5% y 58%. Veamos otra muestra, que en este caso se ha catalogado como las pilitas micáceas. Bueno, son una familia. Las lutitas generan las pizarras y las pilitas, y bueno, son una familia que al final, visualmente algunas, pues, un poco diferenciar entre una lutita y una metalutita es un poco complicado, pero sí a la petrografía podemos estar seguros de que ese es el nombre correcto. Es una familia que nos complica en la zona del sillar. Volvemos a los números que habíamos dicho que tomemos en cuenta, en este caso la arcilla, un 30%, y los óxidos de hierro, que en este caso serían las piritas, 12%. Bien, estas son otras fotografías con unos aumentos distintos, con un clivaje de las pizarras, pero me quedo yo con la duda del componente que es mineral, que es la pirita, que consiste básicamente en unos microcristales cúbicos, que le vamos a llamar granoblastos,
y bueno, en general tienen unos tamaños de 0.02 a 0.06 milímetros de diámetro. Bien, los resultados de los ensayos de difracción de rayos X, ayudados siempre por el profesor, en este caso por la Universidad de Cataluña, y el profesor Arroyo, que gentilmente nos ha estado colaborando en todo este tiempo, quien es mi tutor para el doctorado y siempre, y es un amigo, nos ha podido apoyar con los ensayos de difracción de rayos X y mostramos los siguientes resultados. Para la roca sana, en este caso extraída de 26 metros, tenemos unas intensidades aproximadamente de 9000. 9000 sería la más alta en este caso. Para la roca, en este caso meteorizada, tendríamos unos valores de 6500 aproximadamente de intensidad, y para los de la roca, el suelo, perdón, estamos hablando de 4700 aproximadamente. Estos valores muestran que el cuarzo, que es el componente más importante que se ve en esta gráfica, va reduciendo y bueno, la roca tendría un componente mucho más alto de cuarzo. Nos quedemos también con este valor para después seguir viendo. Bueno, este es otro de los resultados cuantitativos de las difracciones de rayos X. Veamos el proceso de degradación. En este caso, el espectro de cuarzo, habíamos dicho 9000, 6500 aproximadamente, y bueno, tenemos 4600. Se han estudiado adicionalmente en la Universidad de Cataluña unas rocas que han sido expuestos al secado y mojado, que es un ensayo muy conocido, con 80 ciclos de secado y mojado, al horno con rayos ultravioletas en este caso, y secados al ambiente. Adicionalmente a las que tenían estas rocas, en todo caso, vamos a estudiarlos a la posterioridad. Bueno, la pirita genera una degradación y la vamos a ver ahora. Ese 4.5%, que en algunos casos era hasta 12 o 5 en algunos de los casos y en los ensayos de petrografía, simplemente se ha encontrado en las rocas y bueno, en las pizarras, ¿no? Pues no tenemos en las rocas meteorizadas, tampoco en el suelo. De esta tabla que estoy mostrando, donde los componentes mineralógicos de esta roca son cuarzo, muscovita, la más importante sería la pirita. Y pues para ello hemos hecho un análisis cuantitativo y resulta en promedio que tenemos entre 4 y 5% de pirita en estas rocas. Veamos un poco dónde están las piritas. Hemos hecho unos ensayos de microscopía electrónica, también apoyado por la Universidad de UPC y el profesor Arroyo. Tenemos en esta zona las piritas y los cuarzos, que son estas que tienen aspectos cúbicos, serían los cuarzos, y estas que tienen aspecto de colmena serían las piritas. Lo mismo en las fotografías de 10 micrones, con un acercamiento importante, y como el otro. Entonces, esta sería la roca sana, la composición. La parte oscura, en general, muestra los minerales arcillosos, y nos vamos a enfocar en el cuarzo. Habíamos dicho que la roca, en general, va a tener mayor porcentaje de cuarzo. Y bueno, la pirita desaparece en el suelo. Bueno, no desaparece, veremos qué proceso sigue posteriormente. Tenemos la roca meteorizada, la primera fotografía, que es un acercamiento, y tenemos una escala de 100 micrones, nos muestra que sí se tienen unos granoblastos en la estructura de la roca, y asimismo tenemos los minerales arcillosos con unos puntos blancos que ustedes ven que en este caso serían los cuarzos. En este caso no tenemos las piritas.
Y tenemos un acercamiento a 10 micras, donde igualmente tenemos los minerales arcillosos y el cuarzo. Hemos hecho otros ensayos con la UNSA para ver los suelos y trabajar y tener todo el panorama completo. Y tenemos algunas pajuelas, como se llama, de caolinita, tipo colmenas, con unas microestructuras. Tenemos unos vacíos y lo que vemos en la siguiente foto serían la disposición de estos minerales, ¿no? Que son casi laminares. Siguiente, tenemos a todo esto, bueno, quería llegar a que se ha estudiado un poco las oxidaciones que salen del terreno de esta forma, que son básicamente lixiviaciones de óxidos. Hemos hecho ensayos de agua, el agua que infiltra y el agua que sale, el agua subterránea, donde se ha visto básicamente dos aspectos importantes. El pH sube, ¿no? Las aguas subterráneas arrastran algunos elementos que ya vamos a describir. Y adicionalmente los sulfatos que van a incrementarse en las aguas subterráneas. Bueno, se ha podido investigar mucho más allá y este es un proceso químico de oxidación, expansión de las fisuras y bueno, generación de mayor cantidad de fisuras. Tenemos la degradación química y cómo se genera y cómo se oxida el óxido, la pirita. La pirita, como un sulfato de hierro, más el agua y el oxígeno van a generar sulfatos ferrosos, que es lo que habíamos visto en esta fotografía pequeña y en otras fotografías, y adicionalmente un ácido sulfúrico. Las fotografías de abajo, tomadas de Hawkins y de John, el 2013, y otro libro adicional que ha sacado el 2014, podemos ver exactamente cuál es el área y de la pirita, ¿no? Esta parte blanquecina que vemos es la degradación de la pirita y cómo ingresa una degradación, o digo, una oxidación de este mineral. La parte roja también vemos que es la más afectada. Vemos un 3D de las piritas y vemos en la última fotografía el área de cómo las piritas con la expansión generan microfisuras y lógicamente con la microfisura estamos incrementando el coeficiente de conductividad hidráulica para generar, digamos, una degradación que vamos a seguir explicando. Tenemos nosotros nuestras propias muestras, esas eran prestadas de unos procesos similares y después de ciclos de secado y mojado, vemos cómo las fisuras de nuestras rocas son aparentes y tenemos acá en la parte inferior una fotografía a 10 micrones y vemos específicamente cómo se degradan estas rocas. Simplemente introduciendo al ensayo o los ciclos de secado y mojado, ¿no? Pues, ¿qué dice Alonso y Pineda? Dicen, bueno, este es un proceso de reducción progresiva de la rigidez y bueno, esto se empeora con la aplicación de unos ciclos de humectación. Adicionalmente, les había dicho que veamos un poco la humedad relativa del ambiente para un poco indicar que la degradación, que es la conclusión que se saca en este trabajo del 2006, que la degradación significativa incrementa en los ciclos según la humedad relativa aplicada, ¿no? Entonces, la humedad relativa del ambiente es muy importante para la degradación de este tipo de materiales. Hemos visto las microfisuras y vamos a seguir con algunas conclusiones de este apartado. Estas rocas tienen alineamientos minerales que serían la fábrica, la deposición de los microminerales de la pirita, ¿no? Entonces es una estructura laminar. La meteorización química se genera con la presencia del sulfato ferroso. En este caso, la pirita es quien genera una expansión sobre los planos laminares y estos planos van a generar microfisuras
y estas microfisuras incrementan la permeabilidad de la roca para ingresar mucho más cantidad de agua. Por lo tanto, este es un proceso de degradación química observado en este tipo de rocas, en un tiempo corto, lógicamente. Las microfisuras, entonces, bueno, producen comportamientos frágiles, y eso vamos a después revisar con los modelos constitutivos que tenemos. Y, bueno, ya hemos dicho que estas microfisuras facilitan el movimiento del agua. Este apartado es de toda la se basa en toda la recopilación de información e información propia de ensayos que hemos realizado. Tenemos 7 documentos importantes que hemos revisado y hemos colectado toda la información necesaria de ensayos en suelos y en rocas. Yo muestro primero los ensayos de lo que son los suelos, y vemos que tomando en cuenta el tamiz 200, vemos un componente alto o un porcentaje alto de arcillas y limos. Veamos algo más. Miren, cuando hacemos unos ensayos de granulometría en ese tipo de materiales, dirán no es muy adecuado o no, pero bueno, considerando que existe una degradación activa de este tipo de materiales, vamos a decir que estos granoblastos tienen tamaños de grava, tamaños de arena, que en el tiempo estos van a seguir degradándose y van a continuar el camino a descender estas curvas, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que estas curvas son vivas. Son vivas porque existe un proceso de degradación continua, y los tamaños que estamos midiendo ahora pueden no ser en un corto tiempo. Pero lo que queremos mostrar es que este tipo de suelos tienen un componente alto de limos y arcillas, y vemos la siguiente figura para completar en sí qué componente de limo o arcilla es superior. Entonces vemos estas 3 gráficas de granulometrías, y tenemos el tamiz 200 que nos dice que son finos, pero mostramos también algunos valores de arcillas. Y bueno, 10% a 20%. Macroestructura de los suelos, y hemos visto anteriormente la microestructura. Bueno, hemos visto 60, 40% de arcillas, minerales arcillosos, pues se ven en las granulometrías también. Es coherente esta información, y tenemos algunos datos cuantitativos de 52 muestras seleccionadas de todos esos estudios. En general, las partículas que tienen tamaño de grava, 37, tamaño arena, 28, y finos, 34. En promedio, tendríamos 10% de arcillas en esos materiales. Veamos un poco más. Es interesante pintar los límites o el índice plástico con los límites líquidos, y en general se acercan a la línea A, y eso va a ser muy importante de algunos puntos específicamente. Y vamos a montar esta gráfica en la gráfica de Casa Grande, y vemos dónde se alojan estos límites, ¿no? Entonces, todos, en la mayoría, tenemos que van por debajo de la línea A. Y esta zona nos indica que son materiales arcillosos, orgánicos, arcillas orgánicas y bueno, limos y arcillas orgánicas. Eso es muy importante. Posteriormente vamos a seguir viendo para el comportamiento de este tipo de materiales. Tenemos unos datos cuantitativos de algunos valores, de límites líquidos principalmente, porque estos son superiores, ¿no? Hablamos de una grava limosa, tenemos aproximadamente un límite líquido de 50, y bueno, de una grava, que en este caso con arcilla, estamos hablando de 36, entonces son valores referenciales para que podamos ir conociendo este tipo de suelos. Igualmente tenemos ciertos ensayos, en este caso la resistencia al corte no drenado. Estos valores mostrarán una referencia para tener en mente. Tenemos
la cohesión efectiva en función de ensayos de corte, el ángulo de fricción interna, 32, valores probablemente un poco altos para las partículas que son tamaño grava. Y para en este caso sería un suelo de baja plasticidad, un CL, tendremos un ángulo de fricción interna de 25 y residual de 17, que son parámetros bajos y los cuales vamos a poder posteriormente ver. Bueno, adicionalmente a esos valores cuantitativos, yo quisiera mostrarles en estas gráficas cuál es el proceso de desestructuración de este tipo de materiales. Y tenemos todo el conjunto de curvas que se ha podido recopilar y generar, porque se ha hecho ensayos, y vemos esta parte, la parte inicial, donde lógicamente si hacemos unos ensayos y tenemos unos granoblastos intermedios en el plano de falla, van a generar dilatancias y un comportamiento distinto, ¿no? Entonces, este sería un proceso de desestructuración. Y vamos a comparar con otro tipo de curvas, pero que nos muestran lo mismo, y tenemos a Leroy y el año 1990, donde ya ha investigado estas características, pero la diferencia es que, bueno, este está en un plano Lambe y nosotros tenemos un plano tradicional de carga axial versus deformación unitaria. Pero pues, bueno, podemos ver este fenómeno de cambio de rigidez, en este caso, o llamado desestructuración. Y esta gráfica de este autor nos permite también ver dónde se ubican las rocas blandas, ¿no? Entonces, y los suelos residuales. Estas son las tres muestras, hemos hecho ensayos de compresión no confinada. Veamos, la del centro sería una roca meteorizada, una roca a la mano izquierda, tendríamos una roca en sí, y un suelo residual. Los valores de consolidación unidimensional, me los voy a pasar rápido por el tiempo, pero veamos en contexto general qué valores tenemos, ¿no? Índice de compresión 0.02 para una de las muestras, que sería de una arcilla, en este caso de baja plasticidad, y una grava, bueno, tamaño grava, porque se han sido muestras recompactadas, arcillosa de 0.13. Y un índice de expansión, que esto es importante porque quiero mostrarle posteriormente unas gráficas, de 0.04 para la primera muestra y 0.02 para la siguiente. Les había dicho que quiero mostrarle unas gráficas. Acá están estas pendientes que al final lambda y kappa serán básicamente los índices de compresión y expansión con un logaritmo de 10 y bueno, tendremos esta ecuación de acá, de 2.3, que es lo mismo, y tendremos estas líneas, ¿no? Veamos un poco más, quédense con esta imagen de estas dos figuras para entrar en esta zona, ¿no? Quien ha estudiado Leroy, pues nos ha mostrado que esta línea roja de esta figura a su mano derecha muestra un proceso de degradación ante una curva de compresión noval, ¿no? Entonces, este es el proceso de degradación que se puede ver en un plano de un índice de vacíos versus una presión media, una tensión media o una presión vertical, tensión efectiva vertical, perdón. Entonces, lo mismo hemos encontrado en nuestras muestras. Vemos aquí esa gráfica que les había dicho que tomen en cuenta y tenemos la línea en este caso. Sigamos viendo cómo se asemeja y además cuáles son los resultados propios que tenemos. Los ensayos de muestra, los ensayos de corte directo, perdón, muestras inalteradas y muestras recompactadas. Las de colores son muestras naturales, inalteradas, y las recompactadas serían las que están en negro, con diferentes, en este caso con diferentes cargas normales. Vemos unos aspectos importantes. A medida que incrementamos las cargas, bueno, tiene un comportamiento frágil, por lo tanto caen en este caso, ¿no? Entonces, ese es el proceso de desestructuración que queremos mostrar, que en muchos casos es mucho más impactante porque estas curvas, a medida que
vamos incrementando la tensión. Para el caso de los ensayos de triaxial, el confinamiento serán mucho mayores. Y lo mismo la dilatancia, que lo vemos en la siguiente gráfica. Tenemos los desplazamientos horizontales versus los verticales. Tenemos unas zonas de inflexión donde el material, en este caso, se compacta y después dilata. No llega a ser negativo, pero tiene esas tendencias que en realidad los modelos numéricos pueden generar. Algunos modelos numéricos, algunas ecuaciones constitutivas no generan aquello, y eso lo vamos a ver casi al final de esta presentación. Otras gráficas adicionales, también con las mismas características, comportamientos a bajas tensiones y a altas tensiones, comportamientos frágiles y dúctiles, en este caso las de bajo confinamiento, y lo mismo. Tenemos la dilatancia, en este caso estas curvas que cambian de inflexión, y ese es el proceso de desestructuración. Y bueno, estas gráficas ven que no son unas curvas que tienen unas inflexiones, y ese es en realidad el proceso de degradación de estas rocas o desestructuración. Se ha hecho ensayos triaxiales sobre el suelo residual y pasamos rápidamente estas características. Tenemos estos resultados. Tenemos un plano clásico de Cambridge. Tenemos la presión media efectiva en este caso. Tenemos el desviador en la parte vertical y, bueno, la línea punteada o segmentada sería en este caso la pendiente M. Y como son ensayos no drenados, tenemos estas curvas de trayectoria de tensiones que llegan a la línea de estado crítico, las azules. Lo mismo, tenemos a ciertas otras tensiones de confinamiento, tenemos otros valores que nos van a ayudar posteriormente a ver las trayectorias de tensiones. Adicionalmente, en las líneas o en los puntos amarillos tendremos condiciones drenadas, ¿no? Entonces, veamos más sobre esto. Tenemos ciertas propiedades que me gustaría simplemente vean, que se han hecho varios ensayos, peso unitario, gravedad específica, porosidad, absorción, pero en las rocas, ¿no? Entonces, estos valores nos muestran que el peso unitario en general sería un valor de 26, interesante, para las rutitas, también para las areniscas y las limolitas. Las gravedades específicas varían un poco, valores que se puede tomar de forma referencial, la porosidad efectiva y la absorción. Más datos sobre la roca, las compresiones uniaxiales, para tener idea de estos geomateriales de la zona, enfocados siempre en las lutitas y en las lutitas pizarrosas. Estamos hablando de compresiones de 15 y módulo de elasticidad. También les voy a pedir que agarren estos datos de 15 para un poco clasificar qué tipo de rocas son. Generalmente las rocas blandas se clasifican por los resultados a la compresión uniaxial. Para esta lámina anterior, que me pasé, disculpen, bueno, se ha utilizado 157 muestras y bueno, tenemos estas desviaciones estándar que no son considerables. En general, los valores podríamos tomar en promedio estos. Estas son las curvas de la compresión simple. Tenemos la deformación unitaria en las abscisas y tenemos las cargas axiales y desplazamientos verticales. Se han realizado ensayos de corte directo sobre fisuras. Tenemos valores de ángulo de fricción en general de 27, 21, 34 para cuarcitas y para limolitas 37. Veamos el orden. Las lutitas por debajo los 30, las areniscas por encima los 30, que son parámetros razonables para este tipo de geomateriales. Se ha realizado un ensayo triaxial con un laboratorio externo, con recursos nuestros que hemos tenido que erogar para hacer varios de los ensayos y estudios. Entonces, tenemos ahí la trayectoria de tensiones. Lógicamente, uno ve estas curvas y lógicamente sabe que los equipos no son a deformación controlada, pero tenemos ahí resultados muy buenos de las rocas ensayadas.
las trayectorias de tensiones en el plano QP de Cambridge, y voy a ir insistiendo porque el planteamiento del modelo constitutivo que vamos a ver posteriormente se basa en estos planos, o bueno, se muestra de mejor forma en estos planos y trabaja con invariantes, y esto vamos a poder ver posteriormente. Este cuadro mostraría los valores, en este caso, de las dimensiones de las rocas ensayadas, el peso unitario, y las cargas, el desviador, que sería el Q, final de rotura, y el P sería la tensión media, y las deformaciones a las cuales se ha generado la rotura. Muy bien, seguimos rápidamente por el tiempo. Los parámetros, en este caso, geomecánicos, nos van a ayudar un poco a entender los procesos de desestructuración. Yo quiero hacer un poco de recuento de la historia de cómo se ha ido estudiando los procesos de desestructuración de los suelos y de las rocas meteorizadas. Podemos decir que Cavadas en el año 98 ya había indicado que este tipo de materiales están en una etapa intermedia de diagénesis, y los nombra específicamente a este tipo de geomateriales, las lutitas arcillitas. Posteriormente, estos procesos de estructuración y desestructuración han sido estudiados por mi profesor Alonso Jens, que también ha sido profesor de Vladimir. Se ha observado también por Barbosa, y nuevamente el mismo autor que siempre vamos a repetir, Leroy, que existe, digamos, un proceso de degradación, y también existe una cementación en los suelos naturales, ¿no? Y bueno, ellos han trabajado con suelos residuales cementados y han podido obtener ciertas curvas que hemos estado viendo y vamos a ver posteriormente. Finalmente, podemos decir que el proceso de desestructuración es un efecto de la rigidez, ¿no? Bueno, y la resistencia a la cementación, que son propiedades de ciertos materiales cementados. Y muy bien, esta gráfica de acá nos va a mostrar cuál es la transición o los materiales transicionales entre roca y suelo, ¿no? Tenemos por el lado derecho a las rocas duras, las rocas blandas y los suelos, y tenemos una escala de compresión uniaxial que nos da la referencia de un 0,7 megapascales para la diferencia y los límites entre el suelo y roca, que no están muy bien definidos por el momento, pero sí hay recomendaciones. Y para el suelo, para la roca y las rocas blandas, tenemos como 30 megapascales, que son los valores que hemos obtenido para nuestras rocas, aproximadamente, ¿no? Entonces, este tipo de materiales sufren generalmente una desestructuración. Las arenas o los materiales granulares muestran generalmente arenas cementadas y al final son areniscas con procesos de diagénesis. Los geomateriales cohesivos, las arcillitas, muestran una estructuración y generalmente son lutitas y arcillitas. Vemos algunas fotografías de la microestructura, unas arenas, como son los granos de cuarzo. Vemos que están subredondeadas en general, pero las gráficas de al lado mostrarán el comportamiento de estos, ¿no? Entonces, las arenas densas, a mayor densificación, un comportamiento frágil, y menos densas, un comportamiento dúctil. Lo mismo en la parte superior. Las arenas cementadas también tienen las no cementadas tienen un comportamiento dúctil, y las que tienen, en este caso, un 4% de cemento, tendrán un comportamiento frágil. Tienen mayores resistencias, pero estas caen en algún momento. En muestras remoldeadas de arcillas tenemos básicamente un comportamiento similar, ¿no? En el plano, en este caso, de Q, que sería el desviador, y la deformación axial. Nos quedemos con estas gráficas, que rápidamente lo voy a pasar. La arcilla estructurada, tendremos una arcilla desestructurada que no tiene un pico alto, y la intacta,
que mantiene su estructura, tendremos un pico alto y esta desciende rápidamente. Un plano, este será el plano Lambe en función a la deformación axial. Y yo voy a terminar con esta parte, después me acompaña Vladimir con algunas láminas, pero sí le puedo decir que hemos hablado del comportamiento dúctil y frágil de este tipo de materiales, y estos comportamientos a nivel macroscópico dependen mucho del nivel de tensión de aplicación de los ensayos, la porosidad o índice de vacíos y la estructura misma del geomaterial, que es donde vamos a enfocarnos un poco. Bueno, hablamos de estructura, veamos a qué llamamos estructura cuando estamos trabajando en general en este tipo de materiales o geomateriales. La estructura se conoce como las fuerzas que soporta la fábrica, ¿no? La presencia de la cementación, la presencia de agua y el reflejo de la historia. Esa sería la estructura, ¿no? Fuerzas que soporta la fábrica. Y la fábrica, la distribución geométrica de los granos o de los minerales. Cómo están organizadas estos sólidos, ¿no? Entonces, sigamos viendo. Y he querido copiar una frase que dice que es poco probable que se restaure completamente la estructura creada, principalmente para las muestras remoldeadas, ¿no? Porque existen procesos de desestructuración y las muestras recompactadas, dice Casagrande, el 32, que es un poco difícil recuperar, restaurar completamente la estructura, ¿no? Por básicamente la escala de tiempo geológico dentro de una escala de las pruebas que es corto y para todo tipo de trabajos. Yo voy a ingresar un poco al tema de los modelos constitutivos que muestran estos procesos de degradación o desestructuración, y lo va a desarrollar mi colega Vladimir, y voy a ingresar simplemente a decir que se ha creado un modelo CANS, que resulta ser un modelo elastoplástico de endurecimiento muy versátil, incorpora el concepto de estado crítico. Podemos ver en el plano de Cambridge el comportamiento y podemos deducir las direcciones de las deformaciones. El CANS original ha sido ampliado estos últimos años y ha sido mejorado por el profesor Arroyo y su equipo de trabajo, y el profesor James con el tema de la cementación, que es muy importante para tener un modelo constitutivo único para el suelo y para la roca, que pueda modelar esos procesos de meteorización o degradación que se genera en estas rocas, principalmente del sillar, en un corto tiempo. Y bueno, los autores originales de este tipo de modelo constitutivo, Jane Nova del 93. Para la creación, no se puede decir creación, sino el planteamiento de un modelo constitutivo, tenemos que tener en cuenta 5 leyes importantes, que sería la elasticidad, puede ser lineal, no lineal, la ley de consistencia, la ley de flujo, asociada, no asociada, en este caso es no asociada, ley de endurecimiento y la superficie de fluencia, en este caso vamos a trabajar. Y simplemente yo, para finalizar, diría que Putz en el 2012 dice, bueno, los modelos constitutivos pueden tener muchas variables, o pocas, algunas, pero no estamos tomando la complejidad total de los suelos. Pero sí sabemos, estando consciente de aquello, podemos acercarnos a los comportamientos y trayectoria de tensiones aproximadas, ¿no? Entonces, ¿qué dice el profesor Putzin? Dice, bueno, no son lineales, dependen mucho de la trayectoria de tensiones, depende mucho del nivel de tensiones, que es lo que veíamos, ¿no? A mayor, en este caso, cementación, bueno, mayores resistencias tendremos, pero el comportamiento posterior, por rotura, será frágil. Y reversibilidad, cuando hacemos ciclos de cargado y recarga, veremos que no retorna al mismo sitio. Los materiales tienen memoria en general. La dilatación, que es muy importante en este tipo de materiales. Con este modelo sí podemos ver esas gráficas de los índices de vacío versus la deformación axial,
Podemos ver esas gráficas de la dilatancia que pueden acercarse a la realidad. El endurecimiento, la tasa de dependencia y la dependencia del tiempo, ¿no? Que serían, digamos, algunas complejidades que hay que solucionar. Y bueno, esta lámina simplemente muestra, para que nos enfoquemos el Q y el P, de qué estamos hablando, para algunos un poco recordar que el P, en todo caso, la tensión media, que sería el promedio de las tres tensiones, y el Q, que sería el desviador, que es la diferencia entre sigma 1 y sigma 3. Y bueno, voy a ir a esta gráfica introduciendo un poco a Vladimir, mi compañero, que sería el modelo de Camp-Clay, para después entrar a este modelo avanzado de desestructuración, el Cans-Semen. Bueno, tenemos aquí una superficie de fluencia. Tenemos el plano, bueno, esta superficie de fluencia está pintada en el plano de Cambridge. Y bueno, esta superficie de fluencia es el Camp-Clay original. Bueno, lo vemos porque tenemos una pendiente en esta zona que no debería existir y ha sido modificada. Y bueno, después ha sido mejorada y ahora sí tenemos que esa curva esta anterior, partía en 90 grados. Pero no me quedo aquello, sino en función al Camp-Clay original, Camp-Clay modificado, se ha podido generar una superficie de fluencia para nuestro modelo constitutivo, que es el Cans-Semen. Y vamos a desarrollar un poco cuáles son los parámetros para introducir y cómo funciona este modelo constitutivo. Un modelo constitutivo, habíamos dicho que tiene una superficie de fluencia, que sería esta en este caso, y les he mostrado el cuadro de QP para entender un poco cuáles son los parámetros que tenemos. El Q es el desviador, el P la tensión media, la tracción, el PT, y tendremos en este caso el M, que sería la pendiente del estado crítico, y bueno, básicamente un parámetro de forma que sería el R. Entonces, la primera superficie de fluencia de esta gráfica a su izquierda representa la superficie de fluencia de un suelo, y la segunda representará a una roca, ¿no? Y lo mismo en la parte superior, en el plano, en este caso, de índice de vacíos versus el logaritmo de la tensión media. Estas serían las superficies. El modelo lo que hace es incrementar. El grande es roca y suelo. Podemos utilizar un mismo modelo constitutivo con ciertos parámetros que los vamos a ver ahora. Y bueno, modelar ese proceso de desestructuración, que significa que llegue de esta superficie mayor a esta superficie menor. Y voy a pasarles con Vladimir y estaré para las preguntas y respuestas. Buenas noches, tengan todos ustedes. Continuando con la presentación, en esta parte se va a presentar la modulación numérica en Plaxis del modelo constitutivo CASM. Bien, para introducir, como una introducción, se puede decir que este modelo que se va a presentar, es un modelo constitutivo que refleja el comportamiento de la arcilla y la arena juntos, que se denomina modelo de estado crítico unificado. Bien, a este modelo se ha implementado el comportamiento de un modelo de un suelo cementado con el parámetro B. Este modelo ha sido implementado en el código Plaxis como el modelo User Defined Model, como se ve acá en la figura, ¿no? Con esta opción se puede entrar a los siguientes parámetros. Bien. Los parámetros de este modelo son básicamente los que se ven en pantalla, corresponden al grupo del estado crítico de un suelo, ¿no?
caracterizados por su pendiente de falla, M, su ángulo de fricción interna, el lambda y K, que son la línea de compresión y de expansión, y el índice de Poisson. Bien, existen unos parámetros que, de la forma de la superficie de fluencia, que es el parámetro R y el parámetro N, ¿no? Y hasta acá es el suelo no cementado, ¿no? Y las variables principales del modelo que añade son el parámetro PS, que sería un parámetro que se tiene que calibrar, y el parámetro B, que es el más importante, ¿no? Que refleja la degradación del suelo, ¿no?, cementado. Y las variables complementarias son la tasa de degradación, que son el H, ¿no?, y las variables del modelo, lambda y las reglas de flujo, entre otros parámetros. Para poder utilizar este modelo, previamente se tiene que hacer una calibración de estos parámetros, y esta calibración es un poco complicada, pero hay un procedimiento sugerido por Ríos en 2016, en el cual dice: primero obtener los parámetros del estado crítico, luego obtener los parámetros del modelo N y R, a continuación encontrar el parámetro B, y por último los demás parámetros H y alfa. Bien, vamos a ver un poquito más sobre estos parámetros. Los parámetros del estado crítico del suelo se pueden obtener con ensayos triaxiales y ensayos de consolidación, ¿sí?, que serían los que se han descrito anteriormente. Bien. O también se puede estimar, ¿no?, en base a correlaciones. Bien. Por ejemplo, este es un resultado de interaxial, donde a partir de estos ensayos se obtiene el valor M, el estado crítico, y el lambda y los demás valores. Bien. Una vez que se obtiene los parámetros del estado crítico, se pasa a calibrar los parámetros R y N. R y N son los que dan forma a la superficie de fluencia. Y los valores más sugeridos son N2 y R1,5, es lo que se ha utilizado en esta parte. Bien. Seguidamente, para calibrar los parámetros P, S y B, se tienen las siguientes ecuaciones. El modelo sugiere utilizar esta relación para encontrar el PS, que sería la presión de preconsolidación del suelo, que sería este punto. Y P sub C, que sería la presión de preconsolidación del suelo cementado, ¿no?, que sería este otro punto de acá. Y PT sería la tensión de este material, o la tracción, ¿no?, que tiene el suelo cementado. Bien. Entonces se hace uso de estas tres relaciones principalmente para poder llegar a la calibración de este modelo. Bien. Adicionalmente, una vez que se obtienen los parámetros P, S y B, se calibran los parámetros H, H0, H1 y H2, ¿no? H es, una vez que se obtiene B, H reflejaría la degradación del material, ¿no? Y los parámetros alfa y beta también tienen esa función. Bien. Los resultados de este modelo son los siguientes. Como se puede ver en la gráfica, la curva que está con puntitos es el resultado del triaxial CU, y la línea azul es el resultado del modelo, de la calibración. A partir de esta calibración se han ajustado los parámetros de PS principalmente. Este sería para la muestra 1, en el triaxial CU. Este es para la muestra 1 en el triaxial CD. Esa es la calibración final. Y esta es la curva de calibración
para la muestra 2 en el triaxial CU. Bien, ese sería para la parte del suelo residual. Asimismo, se ha realizado la calibración en el ensayo triaxial en roca. La curva con puntos es el resultado del ensayo, y la curva con línea, que es el resultado de la calibración del modelo, ¿no? Aquí hay que hacer notar que el modelo es el que refleja el comportamiento después de la rotura, ¿no? Comportamiento frágil en este caso, de la roca. Bien, entonces, realizada la modelación numérica, se ha llegado a estos resultados, a estos valores para los tres suelos, ¿no? El suelo residual 1, que era el de color gris, suelo residual 2, el de color marrón, y la roca. Bien, observemos que los parámetros PS y B van variando, y por ejemplo el parámetro B para un suelo 1 y para la roca ha llegado hasta 100. ¿Sí? Bien, los demás parámetros son los que le dan forma a la curva después de la rotura. Bien. Se ha realizado dos ejercicios adicionales, que son la comparación de los modelos, del modelo cementado con el modelo Morculum. Se puede ver acá en esta gráfica la diferencia que existe entre el comportamiento que se tiene, ¿no? La línea roja pertenece al ensayo con Morculum, ¿no? Que es elastoplástico. Sin embargo, el modelo es no lineal, ¿no? Y se adecua mejor a la curva del ensayo triaxial. Bien. Lo mismo acá en los demás ensayos, tanto en el triaxial CD como en el CU, ¿no? Existe un mejor comportamiento con este modelo, ¿no? Bien. El segundo ejercicio que se ha realizado es obtener valores sugeridos de B y PS en función de la resistencia a compresión de la roca. Entonces, a partir de la calibración que se tiene con una compresión uniaxial de 32 megapascales, se han realizado otras dos modelaciones con una compresión de 15 megapascales y 5 megapascales, ¿no? Bien. Los resultados de la modelación nos permiten obtener valores de Q y los valores sugeridos de B para las rocas del sillar, ¿no? Que en primera instancia se ha llegado a esta fase. Posteriormente se pueden hacer mayores ensayos, ¿no? Mayores resultados. Bien. Por último, con este modelo se puede mostrar que se consigue un mejor comportamiento del suelo, ¿no? En este caso, del suelo intermedio de la roca blanda, ¿no? Se hizo una modelación numérica de un talud que se tenía de datos, y los resultados permiten obtener la superficie de rotura, ¿no? Las deformaciones cortantes que reflejan lo que realmente sucede en las rocas del sillar. Bien, a continuación vamos a hablar de las conclusiones de la presentación. Espero no haberlos cansado, y llegamos a la parte de las conclusiones, y creo que para la primera conclusión es bueno decir que la zona del sillar es una zona muy compleja por la transferencia tipo boomerang que tiene la orogenia de la zona. Las humedades relativas del ambiente son altísimas, podemos decir que las condiciones todas son saturadas. Sabemos que saturar a las rocas del sillar, que son estas pizarras, lutitas y esa familia, reducen progresivamente la rigidez, a la resistencia, y a la resistencia a la tracción, y estos ciclos
de humectación, en este caso de secado y mojado, afectan más a la degradación. También sabemos que las precipitaciones son altísimas y esto empeora la degradación de estas rocas, la desestructuración de estos geomateriales. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que muchos de los deslizamientos tienen socavaciones del pie del talud, sufren degradación de estas rocas. Los procesos de corrientes de derrubio son muy importantes estudiarlos en la zona. Y bueno, estos problemas que habíamos inicialmente mostrados generan daños económicos importantes por las interrupciones que se puedan tener en el tramo tan importante para nuestro país. Tengo tres conclusiones adicionales. Una de ellas se basa en la meteorización química y hemos confirmado que el proceso de la oxidación de las piritas generan reacciones importantes en el geomaterial. Estas oxidaciones generan óxidos férricos, ácidos, y estas piritas expuestos al oxígeno, bueno, tenemos expansiones y al final, bueno, una degradación de estas rocas. Y bueno, yo creo que en este contexto tan complejo en el CIDAR, es que, bueno, tenemos que trabajar con ciertos modelos constitutivos que nos puedan ayudar a ver adecuadamente el comportamiento de estas rocas. Hemos realizado muchos ensayos, como han debido ver, muchos de ellos eran lógicamente realizados o es información previa, pero muchas de ellas hemos realizado ad honorem para trabajos con nuestro profesor Arroyo, que nos guía muy atentamente todo este tiempo. Y nuestro tema en particular son estos procesos de estructuración, y creo que para la conclusión final podemos decir que estos modelos avanzados de elastoplásticos nos ayudan a ver adecuadamente el comportamiento de estos geomateriales y principalmente de estas rocas blandas, que es una transición entre suelo y roca que en el momento se está estudiando adecuadamente, y el profesor, en este caso Kanji, ya tiene compilado un libro muy bueno que ha salido este año, donde se tiene mucha información sobre este tipo de geomateriales. Y quiero concluir, bueno, agradeciendo a Vladimir. Yo voy a ser quien voy a responder todas las preguntas y estoy a disposición para todas las preguntas. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez, ingeniero Ugarte. Encontramos en el chat muchas preguntas, muchas inquietudes. Eso demuestra que la presentación ha sido atractiva. A la presentación de los ingenieros Rodríguez y Ugarte llegaron asistentes de distintos lugares y presentan sus saludos de reconocimiento a la exposición desde Umari, estado do Ceará, Brasil, desde Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Bolivia, desde Bogotá, Colombia. La primera pregunta: ¿podría indicar algunas publicaciones sobre estos eventos en el sillar, especialmente con información de los inclinómetros? Bueno, no se tiene publicaciones respecto a los movimientos, sí se tienen informes muy particulares, en los cuales la empresa Álvarez ha trabajado mucho, Mauricio Salinas, ahí tenemos a Rodrigo, en este caso, que es casi el dueño del sillar de ABC, que él ha trabajado bastante, pero sí no hay papers que puedan decir el comportamiento de cada uno de los sitios en particular. Pero sí ha habido informes muy interesantes. Yo puedo mencionar del kilómetro 100, a Uriel Asociados junto con Álvarez, que han trabajado bastante bien en la recopilación de la información y también en las soluciones que se han podido dar. Pero ya les digo, no hay publicaciones al respecto, y entiendo, y con el apoyo del profesor Arroyo en la UPC vamos a sacar adelante esta publicación. Lógicamente falta algunos ensayos del presiómetro que lo estamos planteando hacerlos a cuenta nuestra, y lo vamos a hacer muy pronto, y con
con estas investigaciones adicionales vamos a poder publicar, pero bueno, ya le digo que no existe publicaciones al respecto. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Qué tipos de arcillas mostraron los ensayos de difracción de rayos X? A ver, los ensayos de difracción de rayos X, si podemos ir a la presentación, puedo retornar, ¿no es cierto? Sí, claro. Dame unos minutos. Las arcillas en realidad no son expansivas, no son morillonitas. Estamos hablando pues aquí. Estos son los resultados, ¿no? En general, son muscovitas. Podríamos decir que en porcentaje mayor son las más abundantes en estas rocas, ¿no? Entonces, la muscovita yo creo que representa el porcentaje mucho más alto. Vemos que en las rocas, yo voy a presentar nuevamente aquí, en esta lámina, las muscovitas representarán en las pizarras un 50%, 51%, y en los suelos un 34%. Esto es relativo, lógicamente, ¿no? Porque hay una redistribución de minerales cuando se convierte en suelo o se desestructura el material. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la influencia de la presión de expansión de las arcillas en la degradación de las rocas? Cuantitativamente no tenemos esa información y debo decir que va a ser a un nivel microestructural un poco complicado cuantificarlas, pero sí se puede, con métodos observacionales, en este caso el SEM, podríamos observar cómo se generan estas expansiones. Y con esos métodos voy a irme a la gráfica, disculpe, me voy a ir a la gráfica donde se muestra, o en este caso el autor Hopkins, que ha podido estudiar estas arcillas y esta expansión, ha podido mostrar que existe una penetración de las aguas y unas zonas que no han sido degradadas, digamos, no han sido oxidadas, y unas zonas que sí se encuentran en una actividad importante de la oxidación. Pero tenemos evidencias en este caso de las fisuras que generan esas expansiones, ¿no? Vemos la última fotografía, en este caso de la mano derecha, que sí. Entonces, medir a nivel microestructural, estamos hablando de micro fisuras, creo, por el momento, ¿no? Por el momento casi imposible, pero sí podemos observar con los SEMs y podemos también medir con algunos porosímetros de intrusión que nos pueden mostrar un poco las porosidades de estos materiales. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal utilización de este tipo de roca actualmente? Bueno, este tipo de rocas podríamos utilizar, generalmente lo utilizan para las cerámicas, pero bueno, en las rocas del sillar no tenemos ninguna utilidad en el momento porque, bueno, se degradan y son arcillas, y en general para las infraestructuras tratamos de no usar este tipo de rocas porque se van degradando en el tiempo. Entonces, para la industria podríamos decir que sí, podrían utilizar para cerámicas, pero bueno, para la infraestructura en general, para la construcción, podríamos decir que no son muy amigas para ese tipo de obras. Gracias, ingeniero. Acá hay una pregunta desde Bogotá. Usualmente estas rocas pizarrosas son anisotrópicas. En los ensayos de compresión, ¿a qué ángulo está el esfuerzo mayor con la foliación? Va a depender, sí, son rocas con un comportamiento anisotrópico. En el momento, nuestros modelos son isotrópicos.
Existen otros modelos mucho más, más avanzados con las características anisotrópicas, pero lógicamente cuando tenemos estas anisotropías de forma perpendiculares a las cargas, resisten más, y cuando están, como son laminares, entonces si cambiamos la dirección de aplicación de las cargas, serán las resistencias menores, entonces existe un índice de anisotropía que podemos calcular. En este caso, estas rocas se han ensayado en función a las perforaciones que se han realizado. Entonces, nos podrán dar parámetros razonables, pero muy buena la pregunta porque, bueno, deberíamos analizar la anisotropía de este tipo de materiales. Principalmente por la estructura que tienen, ¿no? Son laminares que tienen direcciones preferenciales y la resistencia perpendicular será siempre mayor que en la dirección otra, ¿no? Opuesta. Y bueno, ahí está el modelo, ahí nace el modelo probablemente de nuestro profesor Håkan Brown, ¿no? Que él ha podido estudiar, digamos, todas esas discontinuidades o, digamos, preferencias de las discontinuidades que tienen las rocas, y ha podido tener unas curvas muy buenas, y tenemos ahora mismo un modelo que funciona para las rocas. Modelo constitutivo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Podrían compartir los papers referidos en la presentación junto a la presentación? Sí, podemos compartir, y eso se lo dejamos para los organizadores. Pues compartimos pues la totalidad de los papers, con certeza. Muchas gracias, ingeniero. A la persona que escribió eso, por favor, tomar contacto con la asociación. La siguiente pregunta. En términos de diseños de ingeniería, este macizo rocoso pelítico, ¿qué parámetros de resistencia debería utilizarse? En obras superficiales, parámetros residuales. En obras subterráneas, parámetros pico. Muy buena pregunta. El concepto en sí de la presentación es la degradación y la desestructuración de este tipo de rocas. De hecho, tenemos un valor pico, un residual, ¿no? E inclusive no se ha presentado en estas láminas el valor de ensayos de corte residual, ¿no? Entonces, bueno, es importante mencionar que muchas de las rocas tienen un comportamiento frágil, por lo tanto tienen que llegar al pico para luego descender en la curva si estamos pensando en el plano de Cambridge-Coupé. Entonces, para llegar al pico, lógicamente tenemos que incrementar tensiones y poder llegar a tener, en este caso, el residual posteriormente. Entonces, con ese comportamiento, nosotros estamos seguros dónde vamos a elegir nosotros y cuál es el grado de riesgo que queremos dar. Pues bien, adicionalmente para la elección, no solamente voy a elegir los parámetros por el comportamiento, sino por las condiciones en las que están este tipo de materiales. Específicamente en el sillar, donde las precipitaciones son altas y el contexto es difícil, yo tomaría los residuales. Esos serían los parámetros que podríamos tomar. Y bueno, teniendo esos parámetros, yo haría un análisis de costo de la obra y vería cuáles serían los resultados. Entonces, no me animo yo en ese tipo de materiales, personalmente, porque eso es una elección del consultor o en este caso del diseñista, ¿no? Entonces, yo recomendaría usar los residuales y tener una holgura para no llegar al pico, porque el pico, bueno, es instantáneo y las roturas generalmente son muy rápidas, ¿no?
Entonces, lógicamente, muchas veces puedo decir que no tomemos, si tomamos un modelo o un criterio de rotura de Moore-Coulomb, no tomemos la cohesión, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, tengamos un poco de cuidado. Si utilizamos un modelo constitutivo de Hook and Brown, tomemos valores aproximadamente de un RMR de 10, 20, que son los parámetros para este tipo de roca no más adecuados. Entonces, no le doy una respuesta cierta, sino un criterio mío, y en función, digamos, a los varios ensayos que hemos realizado. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta: ¿cómo explican que el comportamiento final es frágil y no plástico por las condiciones ambientales y tipo de geomaterial? Ahí es buena pregunta. La verdad, los equipos con los que se ha desarrollado los ensayos triaxiales en suelo y en roca no llegan lógicamente, la post-rotura. Algunos sí, pero puedo decir lo siguiente, que estamos en el momento preparando los ensayos presiodilatómétricos para la zona, y haremos los ensayos complementarios para tener esos resultados de la post-rotura y poder adecuadamente ver cuáles son los valores residuales de este tipo de rocas. En sí, tenemos datos de otro tipo de ensayo, digo, de otro tipo de rocas en otros sitios que se han calibrado muy adecuadamente. Entonces, para el rango elástico hasta la rotura, podemos asegurar que ha sido muy bien calibrado. Por lo tanto, debo de ser sincero en decir, bueno, nos falta algunos ensayos y vamos a hacer ensayos preciométricos para finalizar, digamos, este trabajo de investigación. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice: ¿el modelo expuesto cómo interactúa con el modelo de otros materiales para la estabilización de taludes, como ser muros de hormigón armado, pantalla de pilotes, muros anclados y tierra mecánicamente estabilizada? El modelo en sí ya ha sido desarrollado y ha sido aceptado por el Plaxis, ¿no? Entonces, yo entiendo que no hay ningún problema porque básicamente utilizamos el comportamiento o el modelo constitutivo para incluir en el software. Entonces, el Plaxis ya tiene, digamos, desarrollado los elementos finitos con todas esas características para poder trabajar con muros, pilotes, en este caso cortina de pilotes o cualquier otro tipo de, digamos, de sostenimiento. Entonces, no habría ningún problema. El modelo corre tranquilamente y el modelo ha sido publicado y está inclusive con solicitud al profesor Arroyo, se puede conseguir y se puede probar. Entonces, más que del modelo constitutivo, depende mucho más del Plaxis, ¿no? Porque el modelo ya está aprobado. Muchas gracias, ingeniero. Y la última pregunta: ¿cuál ha sido la finalidad de hacer el modelamiento numérico, dado que en la zona se ve que hay un mayor incremento de esfuerzos? ¿Hay algún otro aporte? En la zona hay mayor incremento. Repito la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cuál ha sido la finalidad de hacer el modelamiento numérico? ¿Cuál solo se vio una zona donde ocurrió el mayor incremento de esfuerzos? ¿Hay algún otro aporte? Sí, sí, correcto. No se ha podido todavía hacer las modelaciones posteriores. Se ha mostrado un ejemplo de que sí funciona, digamos, en el talud 100. Se ha podido dar los parámetros calibrados. Se ha instalado en aquel tiempo de la información que hemos obtenido del talud, que es la información de Álvarez. Lógicamente hemos participado en ese estudio. Se ha cambiado los modelos constitutivos y se ha podido ver que el modelo constitutivo funciona. Y lógicamente las tensiones estaban concentradas en el pie o cercanos al pie del talud, porque eran zonas donde se tenían
mayores deformaciones de corte en este caso. Y bueno, esa figura final simplemente muestra que el modelo ha corrido. No se tienen los resultados para mostrarlos, pero sí podemos compartir, digamos, con la persona interesada la modelación de ese talud. Y lo hemos mostrado simplemente porque, bueno, la aplicación tendría que estar después de haber visto y observado el comportamiento microestructural y también macro. Entonces, no hemos querido dejar suelto, simplemente con la modelación de un triaxial, y entonces hemos aplicado a un talud. Pero me parece muy buena y colaborativa esa pregunta, porque nos incita ya a poder modelar algunos otros taludes más con este modelo constitutivo. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Igualmente al ingeniero Ugarte, que está acompañándolo. Gracias a todos y bueno, ha sido un gusto acompañarlos y espero no haberlos cansado. No, muchísimas gracias, Inge. Estamos muy agradecidos por su participación. Yo ahora quisiera despedirme de todos ustedes haciendo una recapitulación de lo acontecido hasta el día de hoy e invitarlos a las próximas semanas. En la semana 1 hemos tenido la exposición de la ingeniera Eda Freitas de Cuadros, el primer día. El segundo día, el ingeniero Álvarez. Y en la segunda semana, que es esta semana, hemos tenido el día de ayer la presentación del ingeniero profesor Dr. Rezat Ulusay, presidente de la ISRM. Y el día de hoy, la presentación del ingeniero Dani Rodríguez. Muchísimas gracias, Inge Dani. Para las semanas posteriores, tenemos para la próxima semana al ingeniero Camilo Fuertes el día jueves a las 6 de la tarde y el día viernes al ingeniero Mauricio Prudencio. Para la semana 4 tenemos las presentaciones desde el día martes el ingeniero Álvaro González, el día miércoles el ingeniero Omar Velarde, el día jueves al ingeniero Paulo Fernando Araujo, y el día viernes concluimos y hacemos nuestro cierre del evento con el ingeniero Milton Canchi. Les agradezco a todos por su asistencia, por el espacio que nos regalan. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Ariel, por la colaboración el día de hoy y nos estamos viendo con todos la próxima semana. Gracias. Muy bien, gracias.